vamos a leer la encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante, por favor. Sí, a veces no puedo. Cuando todos lo tengan, puede levantar su rostro, decir un amén para que lo podamos leer. Leemos la palabra en el nombre de Jesús, honrando al Dios Todopoderoso, según la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 10 en adelante. La palabra del Señor dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar una vez más en este lugar. Bendecimos tu nombre, y nuestra confianza no es en las habilidades, no es en la riqueza, no en lo que tenemos, sino nuestra confianza está en ti, Señor, el cual depende toda nuestra vida. A ti te honramos y te glorificamos, y Señor, en este momento abrimos nuestro sentido para que tu palabra nos hable, para que tu Espíritu Santo escriba esa palabra en nosotros y nos ayude a ser mejores, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede, por favor, sentarse. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a hablar de la palabra bajo el tema Esperando a Cristo. Vamos a basarnos en los primeros versos que leímos, desde el 11 prácticamente al 14. Vamos a estar leyendo la palabra, o vamos a estar meditando en ella. Ya le mencioné bajo el tema Esperando a Cristo. Todos nosotros sabemos cómo vive este mundo. Todos nosotros sabemos, por lo que conocemos, por los medios informativos, por los acontecimientos mundialmente, y cómo el ser humano vive en esta generación, la cual la palabra del Señor menciona que es una generación perversa y maligna. ¿Será posible que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes, como individuos, podamos vivir una vida diferente, podamos mostrar la gracia de Jesucristo? ¿Será posible que en medio de una situación, de una generación desorientada, donde hay tanta maldad, donde hay tanto engaño, tanta desilusión,
necesitamos nosotros vivir siendo la diferencia. Creo firmemente que la gracia del Señor que ha sido derramada en nuestra vida, en nuestros corazones, es la que nos ayuda para ser diferentes. Solos no podemos ser diferentes. Por nuestra propia naturaleza no podemos nosotros ser diferentes, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es por eso que necesitamos siempre y con urgencia cada día la ayuda del poder del Espíritu Santo para vivir una vida como Dios quiere que vivamos. ¿Cuánto decimos amén? Y para eso vamos a ver cómo que debemos de vivir de acuerdo al apóstol Pedro en esta carta. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Hay 4 características que se mencionan que deben de estar en la vida del creyente, o 4 conceptos de la manera como usted lo pueda entender. Y veamos lo que dice el verso 11, y para poder de alguna manera ubicarnos juntos, vamos a verlo allí por la pantalla. En el verso 11 la palabra dice: puesto que estas cosas han de ser deshechas, y cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. El apóstol Pedro viene hablando acerca de lo que nosotros vemos, de las cosas materiales, y viene afirmando en el corazón del creyente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es una de las esperanzas, o esa es la esperanza por la cual nosotros estamos esta noche en este lugar. Decimos amén, porque esperamos de los cielos, o esperamos desde los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él estaba aquí en la tierra, le anunció previamente a sus discípulos su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascenso al Padre, pero también prometió que regresaría. ¿Cuánto decimos amén? Él prometió, y lo dice en San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, cuando él menciona que va al Padre, que se dirige al Padre, que los discípulos conocen el camino, pero que él también promete que donde él está, o el deseo de él es que donde él esté, también sus discípulos estén. Amén. De manera que él dijo: si yo me fuere, yo también regresaré y os tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, en el libro de los Hechos, nosotros vemos que los discípulos estaban mirando hacia el cielo, y los ángeles, de repente hubo un ángel que se puso entre ellos, o les habló y diciendo: varones Galileo, ¿qué estáis vosotros mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, también de esa misma manera, o él mismo, y de esa misma manera vendrá también por su pueblo, por su iglesia. Decimos amén. O sea que esperamos a Jesús, esperamos a nuestro Señor y Salvador, esperamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Sanador. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre esperamos a Jesús desde los cielos. Pero ¿cómo debemos nosotros estar viviendo en medio de esta generación maligna y perversa? ¿Cómo debemos de estar viviendo? Es difícil vivir una vida de rectitud e integridad cuando el mundo nos acosa, nos aprieta, nos insta. Pero una vez más vuelvo a decirle, por la virtud y la gracia del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, es la que nos puede ayudar y la que nos ayuda a vivir una vida diferente. Y dice ahí, encontramos un primer concepto o una característica que debe de estar en la vida de todo aquel que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, una característica de la vida de todo, en la vida de todo aquel que es creyente y que espera a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la palabra dice o menciono el que espera al Señor? Porque hay mucha gente que no lo espera. Aunque Él lo haya mencionado, hay mucha gente que no lo está esperando. Hay mucha gente que no lo espera, ya sea porque no lo conoce o porque está ignorando su venida, su regreso, o porque ha
una de las razones que algunos toman para negar la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura, es porque de alguna manera se agarran de que todas las cosas siguen iguales como cuando Jesús estaba, o que su tardancia se ha manifestado por el tiempo que ha transcurrido. Mas la Biblia dice que muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones por las que nosotros entendemos en la palabra que Jesús ha tardado, si así lo podemos describir, que se ha tardado en venir por su pueblo y por su iglesia, es porque en el corazón del Padre se manifiesta el amor de Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces esa es la razón por la que Jesucristo ha demorado, por decirlo de esta manera, ha tardado en regresar, porque desea que todos los hombres sean salvos, para que todos procedan al arrepentimiento, dando una oportunidad para que muchos lleguen a ser salvos. De otra manera no habría oportunidades, porque ya Cristo levantaría a su iglesia, no serían parte de la iglesia. Entrarían tal vez en parte con otro tratado de Dios, pero no serían parte de la iglesia del Señor Jesucristo en sí. Ahora dice la Biblia que debemos de vivir. ¿Cómo debemos nosotros andar o conducirnos en este mundo en medio de una generación perversa y maligna? ¿Cómo debemos de vivir? Debemos de vivir, primeramente dice, en santa y piadosa manera de vivir. Allí hay dos cosas. Una cosa es vivir una vida santa o en santidad, y otra cosa es vivir una vida piadosa. Entonces ahí mismo nosotros encontramos dos características que están en el corazón del creyente y que se manifiestan en la vida de todo aquel creyente que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vida santa. Y todos sabemos que por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras o por todo lo que nosotros podamos hacer, nosotros no podemos vivir una vida santa por nuestros propios méritos. Para que una persona sea santa, o la palabra le llame santo o santa, primero debe de aceptar sus pecados, debe de haber un arrepentimiento de sus pecados, debe de haber una confesión del reconocimiento que el sacrificio de Jesucristo y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario lo limpia de todo pecado, y por creer en ese sacrificio del Señor Jesucristo es justificado, es santificado, es santo, apartado del mundo para Dios. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuántos santos hay acá esta noche? Amén. Todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal, Dios lo tomó del mundo, lo rescató de las tinieblas, lo apartó del mundo para Él, para un servicio de santidad. Entonces es necesario que nosotros continuamente vivamos una vida apartada del mal, una vida apartada del pecado, viviendo en la santidad de Dios, siendo santos delante de Dios. Cuando decimos amén, viviendo una vida santa y al mismo tiempo una vida piadosa. ¿Qué es vivir una vida piadosa? Una vida piadosa, una palabra que podríamos mencionar para entender o comprender quién es aquella persona que vive una vida piadosa. Es aquella persona que se duele ante el sufrimiento de los demás. Es aquella persona que tiene compasión por los demás. No con un sentimiento de miseria, sino por una intensidad profunda de un amor sincero hacia los demás. Ese es vivir una vida piadosa, una vida, vivir una vida compasiva, compadecerse ante el sufrimiento de los demás. Esto nos mencionan los evangelios de nuestro Señor Jesucristo en 3 ocasiones que Jesús fue quebrantado, fue conmovido a compasión,
fue dolido al ver, experimentó dolor, sufrimiento, al ver el malestar que vivía la gente. Lo menciona en 3 ocasiones, como cuando ve las multitudes que divagaban como ovejas que no tenían pastor, andaban desorientadas. Eso a Dios le ocasiona un dolor profundo, le ocasiona compasión, porque es un amor que sale de Él, porque Él sabe el final del camino de cada persona que anda desorientada, como oveja que no tiene una guía, que no tiene un pastor. Su final será un camino de muerte, mas el que tiene un pastor sabe que el pastor tiene cuidado de esa oveja, por lo tanto el pastor lo guiará y lo protegerá. En este caso, Dios es nuestro buen pastor. ¿Cuánto decimos amén? Jesús dice que Él tuvo compasión al ver a las multitudes que tenían hambre, necesidad, y es por eso que los manda a recostar y por medio de sus discípulos a las multitudes, y le dice a sus discípulos que ellos le den de comer. Y hay allí, vemos en el relato bíblico que hay un muchacho joven que tiene 5 panes y 2 peces, y Jesús se lo presenta al Padre, ora, lo bendice y se multiplica, y vemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tanto así que le da de comer a 5,000, sin contar a las mujeres. Por hecho, a los niños deben haber dado niños también. 5,000 hombres. Y sobró todavía. Y dice también que Él tuvo compasión al ver a las multitudes que estaban enfermos. Se dolió, tuvo compasión, porque vivía una vida piadosa delante de Dios y delante de los humanos. No podemos nosotros decir, y cuando Jesús se compadece de las multitudes que estaban padeciendo dolencia, enfermedades, dice la Biblia que Él sanó a multitudes. Nosotros no podemos decir que vivimos una vida santa viviendo una vida de pecado. Nosotros no podemos decir que vivimos una vida piadosa si nosotros no mostramos la compasión y dolor ante el sufrimiento de los demás. Si no lo experimentamos y no actuamos, nosotros no podemos decir que vivimos una vida piadosa. Pero de esa manera es como nosotros debemos de vivir en esta generación perversa y maligna, esperando a nuestro Señor Jesucristo, venciendo así el mal en esta generación. También en el verso, ahí podemos decir, en el verso que sigue, el verso 13, esperando y apresurándonos. Veamos el 12, por favor. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ya hemos hablado acerca de la virtud o la característica en el creyente, que es santidad, para vivir una vida santa. El verdadero amor que ha sido derramado en nuestros corazones para vivir una vida piadosa. Y allí dice la palabra que debemos de vivir esperando. Debemos de vivir santa y piadosamente, al mismo tiempo esperando. Yo mencioné, mucha gente no está esperando la venida del Señor, porque desconocen las escrituras o porque han sido engañados por aquellos que se oponen, porque Pedro viene hablando de esos que se oponen y que niegan rotundamente que Cristo no va a venir y que la venida de Cristo es una falsedad. Mas sin embargo, los que creemos en Él, hemos creído en su palabra, aparte de vivir de esa manera santa y piadosamente, tenemos que vivir esperándole. Y esa palabra esperando significa estar listo. ¿Cuántos están listos? Esperando en un sentido presente, activo, continuo. Yo estoy esperando. Si Él viene esta noche, me voy con Él. Si usted está esperando, ¿qué significa? Si usted está listo, si
Si Él viene esta noche, nos vamos con Él. ¿Cuánto decimos amén? Si sabemos que todas las cosas que vemos un día serán deshechas, serán consumidas por el fuego, que no hay manera cómo escapar, entonces debemos nosotros tener ese cuidado y esa diligencia de vivir de una manera santa, piadosa, esperándole, o sea, listo. Esperando, que significa estoy listo. Pero mucha gente posiblemente no esté lista. Si hay alguien que no está listo, no solamente en medio nuestro, sino en cualquier lugar, si no está lista, cuando Cristo venga no va a poder seguir con Él. Y esta palabra dice no solamente esperándole, sino también dice apresurándoos. Una cosa es estar listo, esperando, que significa estar listo, pero también dice y apresurándonos para la venida del Señor. Esta palabra apresurándonos, en otra palabra es como darse prisa. Apresurándonos, apresura. Alguien puede decir, apresura eso para que esté más rápido. Para que me entienda, o sea, darse prisa es apresurarse, es hacer las cosas más rápidas o aumentar la velocidad con que se hacen las cosas. Cuando los ángeles fueron a la ciudad de Sodoma y Gomorra para ayudar a Lot y a su familia, a su esposa y a sus hijas, ellos le relataron lo que Dios iba a hacer con la ciudad, y les dijo, ¿dónde está tu familia y quiénes son los tuyos, para que se apresuren, para que salgan de la ciudad y escapen del juicio, escapen del fuego, escapen de la destrucción de la ciudad, porque Dios ha determinado destruirla? Y todos nosotros sabemos el relato bíblico acerca de esa situación, pero una vez que Lot obedece a los ángeles y los ángeles lo encaminan para salir de la ciudad, ellos dicen una palabra bien importante que dice, date prisa, escapa por tu vida. ¿Y a su nombre? Como diciendo, cuando dice apresúrate, date prisa, es como diciendo, corre, acelera el paso, aligera los pasos. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces podemos estar haciendo, y yo estoy listo y puedo estar haciendo algo, pero lo puedo estar haciendo de una manera normal, pero la palabra me dice que no debo de estar haciéndolo normal, sino todavía apresurándome, aligerándome, corriendo, en otras palabras. Si hay alguna de las cosas de las que debemos nosotros siempre hacer para hacerlo rápido, es escapando de la inminente destrucción de este mundo, apresurándonos para la venida del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas y tenemos que pasar de lo normal a lo rápido, aligerando las cosas que debemos de hacer. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre, le damos una ofrenda de aplauso. Dice, apresurándonos. Lot se dio prisa, corrió. Dice, corre, date prisa, escapa por tu vida. Cuando a alguien lo van persiguiendo, puede ir caminando normal y en el inicio esta persona no se da cuenta que alguien lo va persiguiendo para hacerle daño, pero una vez que se da cuenta que lo vienen siguiendo, ¿qué lo que hace esa persona? ¿Camina más despacito o qué hace? Apresura sus pasos y comienza, si es posible, a caminar más rápido, más rápido, más rápido, y de repente pega la carrera porque está apresurándose, porque está agilizando, está aumentando la velocidad para escapar de la muerte o escapar del asaltante. Y Dios quiere que nosotros estemos viviendo una vida santa
que vivamos una vida piadosa, que estemos listos y que nos apresuremos haciendo lo que tengamos que hacer en cuanto a lo que nos corresponde dentro del Evangelio para la obra del Señor y a su nombre. Yo esa palabra cuando la estaba leyendo y meditaba en las cosas propias, personales que tengo que hacer, yo digo, yo tengo que darme prisa, tengo que aumentar mi velocidad para hacer lo que tengo que hacer, y lo que tenga que hacer hoy, no esperar mañana, porque si yo tengo que hacer hoy, tengo que hacer algo hoy y espero para mañana, yo no estoy apresurándome, no estoy agilizándome, no estoy aumentando la velocidad, porque hay cosas que sí se pueden hacer con una mayor velocidad. Y a su nombre. Luego también nos menciona de esta manera, dice, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En el verso 13 dice de esta manera, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El verso 14. Aquí dentro de este verso 14 hay también tres cosas que nos ayudarán a estar viviendo una vida santa, piadosa, listos y apresurándonos. Hay tres cosas que menciona este verso. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas o de los acontecimientos que Pedro viene hablando, y en especial de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, procurar con diligencia ser hallados por Cristo, por Él, sin mancha e irreprensible y en paz. Miren cómo nosotros debemos, la iglesia, el pueblo de Dios, cómo debe de vivir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que es la manera como nosotros debemos de vivir. Hay características que deben de estar en la vida del creyente que le ayuda a vivir una vida santa, una vida piadosa, esperando listo y apresurándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo eso va a suceder. Lo que nosotros sí sabemos es que va a suceder. Cuándo no lo sabemos. Hello. Podemos tener nosotros una idea de que su venida, o tenemos no solamente la idea, sino que eso creemos que la venida del Señor está cercana, porque todas las profecías bíblicas se han cumplido y la que hace falta es su venida para que también se dé paso a otras profecías más que acontecerán después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está sucediendo nos da la certeza de que la venida del Señor está cercana. Entonces decimos amén. Y ese verso 14 dice de esta manera, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Procurar con diligencia, como diciendo, ten cuidado, sé prudente, de yo actuando de una manera correcta, sé cuidadoso, amén, poniendo atención a lo que está sucediendo. Y dice, ser hallado sin Él primero, sin mancha. La Biblia dice que antes de nosotros venir a Cristo, nuestra vestidura no solamente estaba manchada, representando nuestro estilo de vida, no solamente
estaba manchado, sino que vivíamos completamente en pecado, en tinieblas. El pecado sinónimo de suciedad. ¿Cuánto decimos amén? Pero sabemos que por la sangre de Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados y nuestras vestiduras fueron limpiadas. Ahora nosotros estamos vestidos con vestidura blanca. Nuestra alma está vestida de vestidura blanca, que significa la justicia de Dios, que significa la santidad de Dios en nosotros. Decimos amén. Para esto nosotros debemos continuamente, diariamente, venir a los pies de Cristo, estar en esa comunión con Él, orando. Y la Biblia dice: bienaventurados los que corren a la sangre del Cordero para lavar las manchas o lavar sus vestiduras. Una vez más, no solamente teníamos mancha antes, sino que todo nuestro ser estaba completamente sucio. Ahora, la Biblia ya no le llama que estamos completamente sucios, pero en nuestro caminar hay faltas, cometemos faltas delante de Dios, y es por eso que debemos de estar continuamente delante de los pies del Señor, para que seguir continuamente ese lavamiento del diario y estar delante del Señor sin mancha, para que al estar sin mancha nosotros seamos hallados por Él irreprensiblemente. ¿Y qué significa la palabra irreprensiblemente? La palabra irreprensible significa que nosotros debemos de vivir una vida íntegra, una vida honesta, una vida de transparencia o transparente, vivir una vida recta, tener un carácter equilibrado que nos ayude a conducirnos rectamente en este mundo. Irreprensible es vivir una vida honesta, vivir en una vida siendo nosotros honestos en todo lo que nosotros hagamos en esta vida, siendo íntegros, que significa lo mismo, siendo rectos, vivir una vida transparente, ser en todo aspecto, no ser engañoso, sino ser lo mismo aquí y ser lo mismo en todo lugar. ¿Cuánto decimos amén? Mostrar siempre una buena conducta y un estilo de vida, de conducta, tanto aquí como en todo lugar, siendo transparente, que la gente pueda glorificar a Dios por el buen testimonio que nosotros demos delante del Señor en medio de esta generación. Y a su nombre. En otras palabras, vivir una vida irreprensible significa vivir una vida sin reprensión. Cuando alguien está cometiendo falta, si es hijo, los padres lo llaman para llamarle la atención, para exhortarle, llamarle la atención y de cierta manera para corregirle con palabras. Si es un estudiante, está cometiendo falta en la escuela, el maestro o los encargados de la escuela lo pueden llamar para llamarle la atención, en otra palabra, para reprenderle, para corregirle. Por eso es que la palabra nos llama o nos insta a que nosotros vivamos sin mancha y irreprensible, para que cuando Cristo venga por nosotros no se nos llame la atención, no seamos reprendidos o seamos avergonzados. Porque cuando a alguien se le corrige o se le reprende, lo primero que experimenta es un sentimiento de incomodez. Se siente mal, porque a nadie le gusta que le llamen la atención. Y Dios no quiere que ese momento, cuando Cristo venga, llamarnos la atención o hallarnos siendo reprensibles, porque si somos reprensibles no nos iríamos con Él. ¿Hello? ¿Por
Porque si somos reprendidos, eso significa que hay una falta en nosotros. Y eso no quiere Dios que haya en nuestra vida cuando Cristo se manifieste. Porque el que sea reprendido en su venida no se irá con Él. Él quiere hallarnos viviendo una vida honesta, una vida recta, una vida de transparencia en todos los aspectos para ser irreprensible, para poder irnos cuando Él venga, ya sea hoy, mañana o cuando sea, podernos ir con Él. Y a su nombre, vamos a ponerle una ofrenda de aplauso a Dios de los cielos. En el Evangelio según San Lucas capítulo 1 verso 6 y en Lucas 2, 25 al 32 hay algunos ejemplos que nos menciona de gente que vivía irreprensiblemente. Y rápidamente quisiera que lo veamos allí en las escrituras, en la pantalla, y luego regresamos una vez más a la cita que estamos leyendo en la carta del apóstol Pedro. Lucas 1:6. Porque si se puede vivir una vida recta, una vida honesta, una vida de transparencia, viviendo una vida irreprensible delante del Señor. Y todo aquel que viva una vida honesta, una vida sincera, de transparencia, vivirá una vida irreprensible y verá al Señor, o veremos al Señor. De la manera como Dios bendijo la vida de Zacarías y Elizabeth, de la manera como también Dios le concedió a Simeón y a Ana ver a Jesús, también Dios le concederá a todo aquel que vive una vida irreprensible en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Dios lo bendecirá y también Dios le concederá la promesa de ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes para ir con Él, a morar con Él. Veamos lo que dice ahí. Ambos serán justos delante de Dios, viviendo una vida de justicia. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban. Nadie los podía señalar, nadie podía tildarle de deshonestos, nadie los podía tildar de que procedían con mala intención, que tenían malicia en hacer ciertas cosas. Porque la Biblia dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. No tenían tacha, eran intachables, no eran señalados. Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, no le fallaban al Señor. Y Dios los bendijo. No vamos a hablar del resto porque ya sabemos que se les concedió un hijo siendo Elizabeth estéril. Pero veamos en Lucas capítulo en Lucas 2, 25 al 32, rápido, por favor. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era, dígalo con fuerza, este hombre era, no de nombre, sino de actitud, de carácter. Y este hombre justo, piadoso, y conmigo justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. El verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Se le había prometido ver a Jesús. ¿A cuántos se les ha prometido o a cuántos se nos ha prometido ver a Jesús venir en las nubes? A todos los creyentes, a todo aquel que le espera, se le ha prometido ver a Jesús. Pero para poder ver a Jesús viniendo en las nubes e irse con Él, necesitamos nosotros vivir primeramente una vida santa, piadosamente, esperando, o sea, listo y apresurándonos en lo que tengamos que hacer. Y a su nombre, aparte de eso, tenemos que vivir delante de Él sin mancha. ¿Y qué más? Irreprensibles. Y estamos viendo un ejemplo de ellos. Estos hombres
ya lo leímos, era justo, piadoso, y había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, verso 28, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y vamos a dejarlo ahí para que veamos el verso donde menciona a Ana, que es en el verso 36 al 38. También había una mujer allí y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Por qué se le concedió este privilegio también de poder ver a Jesús? Porque de la misma manera como Simeón vivía una vida justa, piadosa, íntegra, intachable, irreprensible delante del Señor, y se le había prometido ver a Jesús antes de morir. De la misma manera nosotros, que se nos ha prometido volver a ver a Jesús, viniendo en las nubes para levantar a su pueblo, a su iglesia, nosotros de la misma manera debemos de vivir como ellos, en medio de una generación perversa y maligna. Estos dos aspectos tienen que ver también en cuanto a vivir en paz. Volvamos a la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Viviendo en medio de una generación perversa y maligna, podemos vivir por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, sin mancha e irreprensibles y en paz. Estos tres aspectos tienen que ver con nosotros internamente y externamente. ¿Hello? Mencioné estos tres aspectos que son sin mancha, irreprensible y en paz, tienen que ver con nosotros internamente y externamente. Internamente, la sangre de Jesucristo nos ha lavado y ha limpiado nuestros pecados, nos ha santificado internamente, pero esa santidad internamente que lavó mi pecado se tiene que manifestar externamente en un estilo de vida santa, apartada del mal. Amén. Irreprensiblemente tiene que haber una integridad, tiene que haber una vida recta que involucra mi carácter, que involucra mis emociones internas, pero que también se manifiesta en lo externo, viviendo yo una vida transparente delante de todos ustedes, delante de esta ciudad. Y también en paz. Dice el verso que donde nos quedamos, procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. ¿Me está siguiendo? Eso también tiene que ver internamente conmigo y externamente. Veamos rápidamente algunos versos que nos hablan de eso aspecto. En Romanos 5:1, hablando de la paz, y tengo que hablar un poquito, extendiéndome sobre el aspecto de la paz, porque vamos a hablar en la paz para con Dios, para conmigo, para con usted como iglesia, como hermanos, y la paz para con todos los hombres. Porque no puedo decir, sí, yo vivo en paz delante de Dios y teniendo comodidad en mi corazón. Yo no puedo decir, vivo yo en paz en mi corazón estando en disgusto con usted. O no puedo decir, estoy en paz
yo vivo tranquilo y tengo paz, sabiendo que alguien está enemitado conmigo allá afuera. Esa paz tiene que ser una paz completa, interna y externa. ¿Pero? Y la Biblia dice que debemos de vivir de esa manera para ser hallados irreprensibles, para que no se nos señale y para que eso no nos sirva como estorbo cuando Cristo venga, porque si algo nos estorbará, no podemos ser levantados. Y si sabemos que la palabra es verdadera y que todas las cosas que se mencionan van a suceder, entonces también la venida de Cristo va a suceder. Y si no estamos listos, preparados, apresurándonos a vivir de la manera como Cristo quiere que vivamos, no nos vamos con Él. Es lo que dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí inicia el proceso de la paz en nosotros. El proceso de la paz en nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, que somos perdonados porque estábamos enemistados, estábamos peleados con Dios, éramos enemigos. Enemigos en el sentido, Dios no tiene un enemigo competente, pero por nuestras situaciones, nuestra vida pecaminosa, vivíamos destituidos de la presencia de Dios. Y nos hacía vivir en enemistad con Dios. ¿Pero? Y dice, justificados por la fe en Cristo Jesús, por la fe que Dios nos permitió obrar en nosotros para aceptar el sacrificio de Jesús y ser perdonados. Dice, tenemos paz para lo primero, lo inicial. ¿Cuántos tienen paz para con Dios en su corazón? Paz para con Dios. Dios primero, mire, Dios primero nos da paz de Él en nosotros para que nosotros podamos tener paz en nosotros y paz con los demás. Es como cuando Dios dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Él no nos exige amarnos los unos a los otros sin antes darnos de su amor. Él dice que Él ha derramado su Espíritu Santo, ha derramado su amor sobre nosotros para que nosotros podamos amar a los demás, amarle a Él, amarnos a los demás por medio del amor que Dios ha dado. ¿Pero? Entonces, primero, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo paz, porque he sido perdonado, tengo paz para con Dios. Ya no estoy en pleito, en enemistad con Dios. Y dice la palabra también allí en Juan 14:27, no sé si gusta hacerlo rápido, pero Juan 14:7 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se la doy. Yo le estaba hablando que para que nosotros podamos promover o buscar o provocarnos en esa paz, Dios ha puesto su paz en nosotros. Él nos ha dado de su paz. ¿Cuántos tienen paz de Dios? Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. O mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Hello? En Colosenses 3:15 también nos habla un aspecto de esa paz interna, la que Dios obra primeramente en nosotros. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios, primeramente la paz de Dios, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, hemos sido llamados para vivir en esa paz, llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Esa paz para con Dios que me da al mismo tiempo paz para conmigo. Si yo estoy en paz con Dios inicialmente, siendo perdonado, ya no estando en enemistad, entonces yo puedo experimentar la paz en mi vida, puedo experimentar paz en mi corazón. Veamos lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:13. La Biblia dice que hemos sido llamados, allí mismo dice que fuimos, en el verso que leímos recientemente, fuimos llamados a esa paz. Por lo tanto, debemos de vivir entre nuestros hermanos en paz. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así, y que los tengáis en mucha estima
y amor por causa de su obra, tener paz. Está hablando de la iglesia, entre la iglesia. Tener paz entre vosotros. Quiero hacerlo más rápido. Veamos Efesios 4:3. Solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primera de Corintios 7:15. Pero si aquí habla de un aspecto ya sabemos, de una pareja, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y esa paz debe ser promovida primero, teniendo paz para con Dios, habiendo sido justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, tengo paz para con Dios y experimento la paz interna conmigo mismo. ¿Me está siguiendo? Segundo, hemos sido llamados a paz y debemos de vivir en paz con la iglesia, entre los hermanos, y entre no solamente como hermanos, sino como familia, en el caso de la pareja, del matrimonio. A paz nos ha llamado Dios. ¿Cuánto decimos amén? Pero no solamente hasta allí, sino que también con todos los hombres. Vamos a ver algunos versos. Romanos 12:18. Este verso, a mí desde que yo lo comencé a leer o desde el principio lo escuché, lo leí, fue un verso que a mí me llama mucho la atención, que me atrae, por decirlo de esta manera, que su declaración ¿cómo le pudiera decir? Que me promueve en mi corazón a hacer todo lo que sea posible de parte mía para yo estar en paz con todos, porque eso es lo que está diciendo ahí. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con solo los de su familia. No, ¿verdad? Me equivoqué. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz solo con la iglesia. No, tampoco dice así, ¿verdad? No dice que en cuanto dependa de mí, esté en paz con Dios y conmigo mismo. No dice así, sino que dice con todos. Y verdad que es bien bonito promover la paz o estar en paz con alguien que se sabe que es bien amable, que es bien cordialoso, que es fácil de llevarse, ¿verdad que sí? Pero qué tan difícil es mantener la armonía y la comunión y la relación con alguien que es difícil de tratarlo. Mas, sin embargo, la Biblia, de la manera como también la Biblia nos llama a sujetarnos a nuestros amos terrenales que son fáciles de someterse o que nos muestran un buen trato, como también aquellos que son difíciles. Pues también en el aspecto de procurar la paz, no solamente debe de procurarse de vivir en paz con los que son fáciles de llevarse, sino con los que son difíciles también de establecer relaciones. Porque dice con todo, no dice solo con los fáciles. No dice solamente con los que le sonríen a usted en todo tiempo, sino con aquellos que también les muestran una actitud negativa. Y si nosotros sabemos que alguien está molesto con nosotros por lo que sea, ya sea que nosotros intencionalmente lo ofendimos o no debería ser así, pero si como humanos de repente puede haber una equivocación, un error o inconsciente dijimos algo, hicimos algo y alguien se ofendió y está molesto, sabiendo nosotros eso, la palabra nos dice que en cuanto dependa de nosotros tenemos que procurar estar en paz con esa persona.
e ir y humillarnos y reconocerle. ¿Sabe qué? Mire, perdóneme, disculpe, me equivoqué, fallé, perdóneme, le amo, yo quiero estar bien con Dios. Pero, porque si yo no estoy viviendo una vida sin mancha, irreprensible y sin paz, yo no voy a ser levantado cuando Cristo venga conmigo. Esto es bien importante. Vamos a leer otro verso, ya casi concluimos. Ahí Romanos también 14, 17. Romanos 14, 17, la palabra dice: porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia. Sino justicia. El reino de Dios, y los que van a vivir en el reino de Dios deben de practicar la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo tenemos paz, hay gozo en nuestro corazón. Pero cuando sabemos que tenemos enemistad con alguien o algo nos está perturbando en nuestro corazón, no hay paz, no hay gozo. Podemos tratar de disimular o tratar de, ¿cómo le pudiera decir?, de aparentar, pero solamente nosotros internamente sabemos cómo andamos. Porque es por eso que tanto sin mancha, irreprensible y en paz, tiene que ver con internamente con nosotros y externamente también. Hello. Concluimos entonces con Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. La venida del Señor Jesucristo es inminente y tenemos que vivir una vida irreprensible delante de Él. Tenemos que vivir una vida santa, esa virtud, esa característica, vivir una vida santa, vivir una vida piadosa. Debemos de estar listos esperándole, y una vida apresurada, haciendo lo que tengamos que hacer, no mañana, sino hoy. No dejando de hacer para mañana lo que hoy podéis hacer. Amén. Dice en el verso, ahí está en la pantalla, Hebreos 12, 14, dice: seguid la paz con nada más los que se llevan bien, o que te tratan bien. ¿Con quiénes? Con los difíciles y con los fáciles. Yo le estoy mencionando, de verdad que qué bueno es tener armonía y paz con los que hablamos el mismo lenguaje, en el sentido que nos entendemos cuando hablamos. Pero qué difícil es procurar vivir en paz con aquellos que hablan otro lenguaje, otro sentido, que no es difícil comunicarnos, ponernos de acuerdo. Mas sin embargo es posible, porque la gracia de Dios está en nosotros. Amén. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es la palabra? Es su palabra. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos nosotros vivir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? En paz con Dios, en paz conmigo mismo, en paz con la iglesia, en paz con la familia, en paz con todos los hombres, procurando. Dice: en cuanto dependa, porque hay cosas que están fuera de su alcance. Hay cosas que están fuera de mí, de mis posibilidades de yo remediar algunos asuntos. Pero en cuanto dependa a mí, en cuanto yo pueda echar mano a mis recursos, a mis habilidades, yo tengo que procurar estar en paz con todos los hombres. Le pongo un ejemplo, como cuando alguien está molesto y usted va y le pide perdón, y si esa persona no le perdona, ya eso ya no está en su alcance de sacudirlo y decirle: no, yo te exijo que me perdone. No, ya usted hizo lo que tiene que hacer. Está tratando de hacer lo que usted necesita hacer. Si la persona le cede el perdón, gloria a Dios, porque es lo que se busca. Pero si no se lo cede, ya Dios lo perdona por esa falta cometida y ya no le demandará de ello. No sé si me está siguiendo. Hay cosas que están dentro de nuestro alcance, pero hay otras cosas que no las podemos hacer nosotros, y esas son las que se le dejan al Señor, y Dios será el que va a obrar y con su verdadera justicia. ¿Puede ponerse de pie, por favor?